Bien, pues, de nuevo con ustedes, vamos a entrar en las imágenes. Estamos en los tipos de finanzas y ahora vamos a entrar en las finanzas públicas, por las cuales se entiende que son las finanzas gubernamentales. Y esta finanza pública se refiere a los recursos monetarios disponibles para los gobiernos y también al estudio de las finanzas dentro del gobierno, así como el rol del gobierno en la economía. Tiene tres funciones. En el ámbito académico, las finanzas públicas es una de las materias ampliamente estudiada en las especialidades de ciencias políticas, economía política y economías públicas. Y aquí tenemos en este cuadro una explicación mucho más sucinta de lo que es finanza pública. Por ejemplo, comenzamos en la izquierda por la necesidad pública. Cuando hablamos de pública, la necesidad del gobierno, la necesidad para las funciones gubernamentales. Aquí tenemos, por ejemplo, son aquellas que nacen en la vida colectiva y las satisface el Estado. Es decir, esto es las necesidades de la población en general. Sociales puede ser, por ejemplo, salud pública, educación, energía eléctrica, aunque esté en manos de un sector privado, de todas maneras corresponde al gobierno asegurarse que el servicio es fidedigno, que es propio, que es bueno, que es seguro y que no cuesta mucho. Toda la función que requiere la sociedad, que en muchos casos no generan riqueza directamente, pero sí contribuye a la generación de riquezas, si los queremos poner de esa manera. Volviendo a la imagen, vemos en la segunda columna que tenemos los servicios públicos. Esos servicios, como yo le estaba diciendo antes, son las actividades que realiza el Estado para satisfacer las necesidades públicas que ya las mencioné. Tiene gastos públicos y recursos en el mismo cuadro. Se establece mediante la satisfacción de las necesidades públicas, mediante erogaciones y previsión de los recursos. O sea que aquí tenemos que la finanza pública realmente es la necesidad pública, se separan los servicios públicos para llenar obviamente esas necesidades, una parte de esas necesidades, y luego gasto público se combina con los recursos. Y obviamente debemos de empezar, como dije anteriormente, qué recursos contamos y si los gastos que tenemos que hacer encajan en esos recursos o vamos a necesitar recursos superiores. Seguimos en la finanza pública y aquí nos vamos a República Dominicana. Esta es una copia del presupuesto ¿verdad?, del gobierno para el 2025 y esto era la fuente de financiamiento y organismo financiero del proyecto de ley del presupuesto del año en curso. Y aquí lo tienen ustedes, esto lo copié, puede ser que no puedan apreciar totalmente la letra, pero lo mío no era entrar en detalles y ver si eso es adecuado o no. Es más bien para que ustedes vean el formato, y esto es parte del documento que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso. Y aquí tienen partidas, esto era por ejemplo la clasificación de los ingresos por impuesto, por concepto de una serie de elementos, y lo va poniendo la organización, cuál es la organización de donde proveen esto o las que proveen estos fondos y todo lo demás, y lo va acumulando en la última columna y llega de que el gobierno en este caso prevía al comienzo del año que entrarían recursos por todos estos conceptos de algo más de 1.300 millones de pesos. Esto era lo que el gobierno, con los medios de impuestos, ITEVI, impuestos sobre la renta, aduanas y demás, contaba percibir en el periodo de los 12 meses. Siguiendo con este tema, vemos a continuación
la primera hoja donde se habla, por ejemplo, de la calificación según el objeto de gasto. Y aquí nos vamos a los gastos. Y aquí tenemos una serie de partidas de todos los gastos para que el gobierno cumpla con las necesidades de la comunidad, del país, de la nación, y los servicios que esa nación, que ese gobierno debe asegurarse que se le da a la población del país. En este caso igual, indica fuentes, indica montos, y lo va sumando, lo va listando en esta columna y lo va sumando para que al final, en esta segunda hoja, vemos como esto llega a 1.484.000. Es decir, lo que encontramos diferente a una empresa es que la empresa, lo que mostramos anteriormente, era el estado financiero al cierre del año, el año fiscal, el año financiero, que en el país es por ley, el año calendario. Entonces, el Estado comienza por los ingresos que sabe que es el máximo que puede recibir, al menos que se promulguen leyes aumentando esos impuestos, o los impuestos que componen, porque en esos ingresos también hay donaciones de gobierno amigo, de instituciones multilaterales, en fin, una serie de fondos que llegan, inversiones del exterior, inversiones directas del interior, en fin, hay una serie de componentes que no necesariamente son impuestos. Pero aquí el gobierno dice, estos son los compromisos, las obligaciones que tengo con el país. Y resulta que estas obligaciones superan los ingresos. Y eso es muy común, eso no es solamente en República Dominicana, los Estados Unidos tienen un déficit enorme y muchos países del mundo, aún los países más desarrollados tienen muchos déficits enormes. Entonces el país se ve obligado a buscar esos recursos y esos recursos solamente queda buscarlos por la vía del préstamo. Y ya veremos qué tipo de préstamos se pueden buscar. Hay préstamos de las multilaterales, Fondo Monetario Internacional, para ajustar precisamente presupuesto, puede ser del Banco Mundial, pueden ser de, en fin, una serie del Banco de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, en fin, una serie de instituciones que prestan para proyectos o motivos o uso específico de esos fondos. Y luego queda, si el país tiene un buen riesgo crediticio, queda siempre el mercado de valores. Y el gobierno dominicano, en el periodo de Hipólito Mejía, al comienzo del siglo, salió al mercado de valores en Nueva York con dos emisiones, una de $600.000 y otra de $500.000. Y ahí comenzó ya a abrirse paso, a salirse de lo que había sido tradicional anteriormente, de recurrir a las instituciones que mencioné hace unos segundos, y de salir al mercado abierto, un mercado que le permite obtener fondos, indicando los propósitos de esos fondos, pero no necesariamente está el gobierno sujeto a probar que realmente el dinero ha ido a esos fondos. O sea que recurriendo al mercado tiene más flexibilidad para su uso, mientras que si obtiene un fondo del Banco, digamos, Interamericano de Desarrollo para un proyecto específico, los fondos tienen que ir al proyecto y el gobierno tiene que indicar y enviar información periódicamente para probar que los fondos van dirigidos al propósito para el cual se obtuvieron esos recursos. Volvamos a la imagen. Nos vamos al otro tipo de finanzas, que son las finanzas internacionales. Y estas finanzas analizan la dinámica del sistema financiero global, sistema monetario internacional, balanza de pagos, tipos de cambio, inversión extranjera directa y cómo estos se relacionan con el comercio internacional. Se trata de un campo de las finanzas que se enfoca en la gestión de recursos monetarios en un entorno global. Abarcan el estudio de las transacciones financieras que cruzan fronteras, las cuales incluyen inversiones, préstamo, comercio y flujo de capital entre países.
Ustedes pueden ver en esta imagen, tratamos de capturar que esto nos une, esto se amplió muchísimo en el proceso de globalización. Hoy nos estamos enfrentando a una situación con las medidas del presidente Trump de Estados Unidos, donde han cambiado o trata de cambiar las reglas de juego para recuperar un déficit comercial mundial, y ha puesto unas medidas que rompen con los parámetros ya establecidos desde hace décadas. Ha creado una incertidumbre muy grande que ha puesto el mundo en vilo. El comercio internacional, el dólar como moneda base, en fin, mucho cuestionamiento. Pero es porque todo esto que mencionamos anteriormente, este campo de las finanzas internacionales está totalmente integrado. Aunque el dólar todavía representa el 80% del comercio, se cotiza en dólar, y el dólar sigue siendo para el mundo una moneda de reserva para darle fuerza a las monedas de otros países en un 56%. Quiere decir que las reservas internacionales de las demás monedas del mundo se mantienen: oro, dólares, y después algunos, dependiendo de su comercio, con quién están vinculados mayormente en el comercio, pues tienen otras monedas que son 5 en el mundo que se pueden utilizar o se aceptan como moneda de reserva internacional que manejan los bancos centrales. Y ahí está, aparte del dólar, el euro de la Comunidad Europea, el yen de Japón, la libra esterlina de Gran Bretaña y el yuan, que es chino, que se aceptó como tal hace relativamente poco tiempo en comparación con las otras divisas. Y hay algunos países que tienen, sobre todo ahora mismo Rusia, por ejemplo, que por sanción de Norteamérica se le impide utilizar el dólar para sus transacciones comerciales y obligaciones internacionales, y entonces se ve obligada a utilizar el yuan, sobre todo porque también le vende productos como petróleo, gas a China. Ha ampliado su comercio con China, entonces puedes tener yuan porque obviamente China le compra a ellos y ellos pues igualmente le compran a los chinos. Así es que esa es parte de las finanzas internacionales que la distingue de los otros 3 tipos de finanzas. Volvamos a la imagen, porque ya con eso vamos a entrar en la información financiera. Y debo antes de entrar, de indicar que la finanza es un tema muy complejo. Yo lo que he hecho en este programa es sencillamente explicarle la base, la diferencia entre una y otra, las necesidades, su uso, pero es un tema fascinante. Es simplemente todo lo que pasa en el mundo tiene un costo, tiene un manejo de dinero, requiere el manejo de dinero, en fin, y todo eso se divide de acuerdo a los tipos y se incluyen las monedas, y hoy se puede incluir hasta el cripto, no por el criptomoneda que se use necesariamente para el intercambio de productos, pero es una moneda que algunos recurren para ahorrarla, para tenerla, o sea, hay un valor ahí, aunque no esté realmente controlada y tenga un riesgo elevado. Pero volvamos a las imágenes para continuar con el segundo segmento del programa, que es las noticias de la situación financiera del país. Y aquí tenemos un cuadro, una imagen del señor gobernador del Banco Central, donde él reveló que las cifras preliminares del indicador mensual de actividad económica, el IMAE, muestra una expansión interanual del 5.4% en marzo de este año, un crecimiento notablemente superior al 1.3% registrado el mismo mes del 2024. Eso es interesante porque es un aumento de un 3.1%, muy significativo. Ese desempeño refleja la resiliencia de la economía dominicana y su capacidad de recuperación ante incertidumbres externas. El gobernador del Banco Central
la Junta Monetaria tienen por costumbre de mantener al público dominicano informado, bueno, digo dominicano, digo internacional, pero informado de la política monetaria y el impacto que tiene en la economía nacional, y por consiguiente, como tiene un departamento de estadística extraordinario que cubre todo el espectro de la economía, etcétera, para asegurarse que la política monetaria es la política adecuada, que incentive el crecimiento de la economía, la sostenibilidad de ese crecimiento, entonces lo mantiene informado. Nosotros sencillamente recibimos esto del Banco Central, un acuerdo que tenemos, y lo exponemos, y si hay algo que añadir, que en este caso no le vemos, yo creo que esto está muy claro, que lo que da es un grado de seguridad para que, no obstante toda la situación que tenemos, aquí cuando menos estamos haciendo lo que podemos, y estamos tranquilos dentro de las inquietudes que podamos tener en una situación tan inestable. Pasemos a la siguiente imagen. De costumbre ponemos esta imagen. El Banco Central esta semana indicó que mantiene la tasa de política monetaria, mejor dicho, en 5.75. Aquí ven la inflación interanual al 5.40, como dije anteriormente. Eso es un aumento del 1.08. La inflación subyacente, que es aquella que excluye algunos artículos que no responden a las condiciones de liquidez de la economía, 4.24, 0.03 de aumento, quiere decir que estamos bien. Esto definitivamente apoya las declaraciones del señor gobernador del Banco Central, y la inflación interanual del 2.4% que tienen los Estados Unidos a final de marzo. Ahora esperamos, evidentemente, tanto en República Dominicana como en Estados Unidos, que ha pasado al final de abril, pero mientras tanto, Estados Unidos 2.4 ha bajado 0.04, todavía está 0.4, 40 puntos básicos por encima de la meta del 2% que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, tiene como objetivo llevar a la inflación. Desafortunadamente, la situación vulnerable que existe en la actualidad ha hecho que la Reserva Federal suspenda la tendencia a la baja que llevaba el año pasado, ante las posibilidades de que pueda haber un aumento en la inflación, y esto también nos afecta a nosotros en República Dominicana por los vínculos estrechos que tenemos con los Estados Unidos, y no hay más que decir que nosotros también mantenemos, como hemos indicado, la política monetaria anclada al 5.75 en espera de ver si la situación mejora y podemos entonces ir reduciendo esa tasa de referencia. La tasa de interés de la banca en múltiple en República Dominicana, la activa, ha bajado algo, 14.53, es muy buena noticia, 0.57, hay una necesidad de bajar para asegurarnos que la economía se mantiene activa y bajar el costo de los artículos, de los productos y de las importaciones dominicanas, si podemos, con la tasa de cambio que veremos más adelante. La pasiva, 10.76, subió, y esto es interesante, subió 2.52, y esto lo que hace, como estamos señalando, es que cierra un poco la brecha, la diferencia que es podemos llamar el costo de intermediación de la banca, de que este promedio ponderado de la tasa activa, que es lo que cobran los bancos por los préstamos, del 14,5%, pues la diferencia es de un 3.7% con el promedio ponderado de la tasa que ellos pagan. Quiere decir que se ha acercado más, y eso es muy bueno para incentivar los ahorros, porque reciben más dinero los depositantes con esa tasa aumentada. En Estados Unidos acostumbramos a poner esto porque comparamos la tasa preferencial de 12.38, que aquí sí ha subido algo,
con el prime de Estados Unidos, que se mantiene en 7.50, porque los Estados Unidos, para que suba el prime, que es la tasa preferencial para el mejor riesgo en los Estados Unidos, no sube al menos que se cambie la tasa de referencia. Y la tasa de referencia en los Estados Unidos, como hemos dicho, no baja, y por consiguiente está en 4.25, 4.50, de manera que siempre tiene un 3% de diferencia entre la tasa de referencia y la tasa mínima que cobran los bancos a los mejores riesgos. Así que la diferencia 4.88 ha subido un 0.82. Y las cotizaciones en cuanto a divisas, el dólar se compra a 58.16 ayer viernes, la venta a 60.27 y la venta ha bajado desde la semana pasada en 0.14. Estamos en los 60, ya había bajado bastante la semana anterior porque esto había llegado a superar los 63 pesos el dólar. Y el euro, pues la compra 65.38 y la venta en 69.92. Ha bajado también el euro al peso en 0.32. El euro, el dólar frente al euro en 1.13, quiere decir que el dólar se apreció un centavo. La semana pasada un euro costaba 1.14, hoy 1.15. Si vemos el dólar, vemos que la semana pasada el yen, comparado con la semana pasada, mejor dicho, el yen esta semana bajó 2, la libra esterlina bajó igual a 1.33, el dólar canadiense en 1.38 se apreció frente al dólar, es decir, el dólar se debilitó un centavo frente al dólar canadiense en 1.38. Aquí tenemos la siguiente pausa para volver con ustedes ya con el tercer segmento de nuestro programa. Y eso será en breve.